Buenos días, amada iglesia. Mis saludos para los que no he saludado y los que no me conocen, ya saben, bueno, mi nombre es Paola. Quiero primeramente aprovechar este tiempo para dar una acción de gracias a Dios, porque yo tuve o tengo la bendición de estar en intimidad en la casa de los pastores. Y así como lo dijo la pastora, ellos fueron instrumentos de Dios para que yo descubriera el mundo espiritual y a través de su unción destruir los yugos y quitar las cargas que había en mi vida, que tenía Satanás en mi vida. Y yo, aunque ahora el pastor no está físicamente y ahora la pastora, ambos ellos me ayudaron a descubrir esto y hacer y destruir esas estructuras y hacer libre. Ahora, aunque el pastor físicamente no está, pero quedó la pastora, ya sabemos que ellos, como un matrimonio pastoral, ellos son una sola carne, y como lo dijo ahora, ese legado continúa en la pastora, que es el legado de la salvación, y que sabemos que, como lo dijo, esta obra continuará hasta ser completada. Amén. Y gracias a esto, ahora yo puedo estar aquí delante de ustedes. Y de hecho, simplemente de estar aquí parada es el testimonio, porque yo naturalmente no puedo hacer esto, pero para la gloria de Dios estoy aquí, porque he entendido que ya no soy yo, como dijo Pablo, es Dios en mí. Vemos que Jesús le dijo a Nicodemo, ahora sí empiezo la prédica, o la enseñanza, la palabra que voy a dar, porque ahora porque soy libre puedo dar por gracia lo que me ha sido dado. Amén. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esto es algo, ya mucho hemos escuchado sobre esta enseñanza, pero yo lo que lo quiero llevar a profundizar más lo que significa este nuevo nacimiento. Y el Señor me mostró de llevarlos al principio, al Génesis. Les voy a leer el versículo 1 de Génesis 1. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Dice que Dios se movía y que creó los cielos y la tierra. Sabemos que Dios es espíritu, por lo tanto no es visible. Dios es vida, la vida. Y hemos sabido a través de la Biblia, de las enseñanzas, quién es Dios. Dios es bondad, Dios es sabiduría, Dios es poderoso, Dios es amor. Y esta es la vida. Espero que ya me sigan. No voy a continuar leyendo lo de que dice de la creación, porque ya lo sabemos, pero dice que Dios, la vida, empezó a expresarse para crear el mundo material físico. O sea que esta vida de Dios que estaba en Él, invisible, de Él en su finita sabiduría, decidió expresarse. Amén. Y vemos que a través del Génesis 1 vemos que el primer día, el segundo día, hasta que llegamos a Génesis 1:26, que dice que esta fue como decir, la cerecita del pastel de la creación de Dios, que dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros.
Ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra. Cuando habla aquí de que fue hecho a la imagen y semejanza, antes cuando yo leía esta parte, yo pensaba que era que se refería que el hombre no iba a tener una forma de animal, o ya sea terrestre, nave o un pez, sino que dice que iba a ser, yo decía, bueno, tiene un cuerpo humano, yo sacaba esas conclusiones en ese momento, pero después me di cuenta que era que Dios estaba diciendo que íbamos a hacer imagen y semejanza de Él. Amén. Después vamos a Génesis 2, 6, que dice, Génesis 2, Génesis 2, luego Génesis 2, 7. Luego el Señor formó el hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Vemos que aquí Dios transmitió su vida en Adán. Amén. Entonces ya sabemos qué era la vida: sabiduría, conocimiento, bondad, amor. Entonces podemos ver que el hombre fue hecho para expresar la vida de Dios. Amén. Creo que guarden esto. No olviden lo que dije al principio: la vida existía antes de que existiera todo lo físico. Amén. Esto lo quiero llevar para que ustedes vean todo desde, como decir, ver los toros desde la barrera. Si ustedes, voy a dar este ejemplo, a veces vemos un partido de fútbol y los que están dentro del partido tienen una perspectiva del partido y los que están en la barrera tienen otra perspectiva. Entonces Dios me mostró que me llevó y me puso de llevarlos a ustedes, de voltear, no desde el punto de vista de hombres que conocieron que eran pecadores y se arrepintieron, sino desde la perspectiva de Dios, que Dios es la vida, que Dios es amor, que Dios es conocimiento, inteligencia. Entonces Dios puso esta vida en el hombre y en el hombre había todo esto que era Dios, que era en Adán. O sea, Dios se compactó una parte de él en Adán. Y dice que Adán era un hombre completo, espíritu y alma y cuerpo. En el espíritu estaba la vida de Dios. Nos fue dado un alma que a través de los 5 sentidos el espíritu se comunicaba a través de la mente y esta vida era transmitida a través de los 5 sentidos para relacionarnos en el nivel físico. Ojo aquí, como esta mañana la pastora me decía, en el alma fue donde tuvimos el problema, ya que Dios nos dio un libre albedrío. ¿Por qué nos dio un libre albedrío? Yo dije, bueno, Señor, porque yo me hacía esa pregunta, porque Dios no quería, Dios, por ser Dios y poderoso, Él podía hacer del hombre que Él obedeciera sí o sí, pero Dios no quería robot. Entonces ahí es donde Dios quería, le dio el libre albedrío para que el hombre decidiera vivir la vida que Dios nos había dado. Amén. Entonces ya sabemos lo que ocurrió, que Dios le dio una instrucción a Adán. Y bueno, no sé si decirlo, el hombre distraído, porque sabemos que esta orden fue dada a Adán, no a Eva. Porque si ustedes se ponen a leer, Eva comió porque lo engañó, fue engañada por Satanás, y dice que le dio a Adán, pero Adán ni siquiera dijo, ya va, ¿de dónde está manzana? Ni siquiera preguntó, simplemente la tomó y la comió, distraído, que ya sabemos que es una de las características del hombre. Entonces,
si él por lo menos hubiese cuestionado y se hubiese dejado convencer con argumentos de Eva, pero no, simplemente la comió. Vemos aquí que en Génesis 2:8 dice, después el Señor plantó un huerto del Edén en el oriente y allí puso al hombre que había formado. El Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y daban fruto delicioso, y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Este detalle es bien importante, porque cuando Dios puso a Eva y a Adán en el Edén, dice que estaban desnudos. Y dicen que ellos no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque en Adán y Eva no había conocimiento de bien y mal. O sea, ellos tenían la vida de Dios en una mente limpia, pura, no había malicia, no había morbo. Amén. Entonces quiero que me sigan, que vayan entendiendo quiénes éramos desde el principio. Esta era la vida, de quién verdaderamente somos y por qué Dios nos creó. No olviden esto, Dios nos creó para expresar su vida a través de nosotros. Amén. Amén. Entonces dice que cuando ellos desobedecieron, sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. ¿Qué quiso decir esto? Voy a ver cómo lo digo. La naturaleza perfecta, esa vida perfecta, como le dijo, si comes esto ciertamente morirás. La naturaleza, la vida de Dios murió, salió de Adán. Entonces nació una nueva naturaleza, que es la naturaleza de pecado, de maldad, de corrupción. Amén. Entonces, ya sabemos la magnitud de lo que pasó aquí en el Edén, de lo que se había perdido. Entonces, ya Dios no estaba en Adán, estaba junto a Adán. Porque vemos que aún con la desobediencia de Adán, Dios no lo dejó. Ahora, en Génesis 3 dice: luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Hace la pregunta. Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén. Ahí lo dejo. Vemos que Dios, en su infinita bondad y misericordia, decidió sacar a Adán y a Eva, porque si ellos comían el árbol de la vida, iban a vivir para siempre, eternamente, en su naturaleza de pecado. Entonces, antes uno lo veía, pero Dios sí es severo, porque se comieron la manzana, se equivocaron y lo sacó. Pero ya estamos viendo que la vida perfecta, la vida de Dios que estaba en Adán, ya murió. Esa naturaleza ya no era sino una naturaleza de pecado, de corrupción y de maldad, y para que el hombre no viviera así eternamente, Él lo sacó. Entonces escuchen esto, lo sacó del Edén y ya no pudieron comer el árbol de la vida de la eternidad, que ese es el regalo que nos dio Jesús. Pero aquí no me puedo adelantar. Entonces salió el hombre, el Señor lo sacó del Edén y empezó a correr el tiempo Cronos. Amén. Y digamos que empezó a correr el reloj en retroceso. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció un tiempo que el hombre iba a vivir en esta vida corrupta y de pecado, y que iba a venir un fin a esa vida, a esa naturaleza de pecado iba a tener un fin. Gloria a Dios por eso. Entonces entiendan esto, que es lo que me mostró el Señor. Esta vida no es la que nos correspondía vivir.
Ahora yo me hacía la pregunta, Señor, si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿cómo hubiese sido la vida? Me imagino algunas cosas, pero nos quedaríamos limitados de saber que si el hombre hubiese permanecido en la vida de Dios, que Dios transmitiéndose a través de Adán, wow, o sea, ¿qué le puedo decir? La maldad, la corrupción, la enfermedad, nada de eso íbamos a conocer, nada. No íbamos a conocer el sufrimiento, la tristeza, el fracaso, la inmoralidad, nada de eso. Y de hecho, otra cosa que me salté, hay una parte antes de que Adán pecara, dice que Dios le dijo a Adán que le colocara nombre a todos los animales. Escuchen esto, el conocimiento de Dios estaba en Adán y Adán no tuvo que ir a la escuela, no tuvo que aprender la A, la E y la O para darle el nombre a los animales. Simplemente Dios le dio la instrucción y él fluyó, y este conocimiento y esta inteligencia le dio los nombres. No sabemos cuánto tiempo duró, quizá eso fue así, porque Dios es así. Entonces ven la magnitud de lo que habíamos perdido. Ahora, yo sacando conclusiones, ni siquiera teníamos que ir a la escuela, a una universidad, ni nada. Se van imaginando lo que éramos, los estoy llevando al revés. Si no hubiese Adán y Eva pecado, amén. Entonces ahora, todo ese conocimiento y esa vida que nos fue quitada, y vemos que en Génesis 3:15, aquí fue dado el primer anuncio del plan de salvación de Dios para la humanidad, que dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, y su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Amén. Aquí ya Dios dio el primer anuncio del plan para recuperar lo que se había perdido. Amén. Que es la vida que les hablé al principio. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que cuando Jesús vino y murió en la cruz, porque yo me hacía la pregunta, Señor, ¿por qué tuvo que venir Él y morir en la cruz? Porque no pudo ser de otra manera. Porque, como dice la palabra, a través de un hombre, la humanidad entró en pecado, y a través del postrero Adán entró la salvación, o sea, se recuperó la vida que teníamos en el principio. Amén. Entonces, si ustedes meditan en esto y dejan que el Señor les ministre, y entramos en entender y saber, Espíritu Santo, muéstrame. Hay muchas cosas religiosas que tienen que cortarse. Porque debido a que cuando Dios empezó a manifestarse a través de los profetas y esto, y ya sabemos que antes de Jesús, Dios operaba fuera del hombre y aún lo controlaba el alma. Entonces, muchas veces el hombre se sujetaba mucho a su razonamiento, a su criterio, a la experiencia de vida que tuvo, a sus traumas, y entonces fueron tergiversando lo que Dios quiso hacer, de establecer otra vez, de volvernos al principio. Entonces todo se volvió religión. Y ahora no hablamos de otras religiones. ¿Sabe qué es lo triste? Que en el cristianismo, no sé el número, pero hay una cantidad de denominaciones cristianas. Y eso es una tragedia, cuando hay un solo evangelio. Amén. Entonces, debido a que el hombre no pudo entender el plan de Dios, entonces volvieron a Dios una religión, una regla de conductas, estatutos y exigencias. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo, dice que vino para recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido?
una naturaleza, y esta naturaleza se expresa en fruto. Y este fruto no se logra o no se expresa por fuerza, ni por disciplina, ni por qué tanto puedo hacer para yo poder expresar esta vida. No, por eso es que muchos cristianos caen en religiosidad, en legalismo, porque no han entendido que Cristo vino a morir. Él vino físicamente a morir porque Él dijo, para mostrarnos que nosotros, el viejo hombre, tiene que morir. Escuchen, el Evangelio no vino a mejorar nuestra vieja naturaleza, no. El Evangelio vino a matar esa vieja naturaleza para que naciéramos de nuevo a la nueva vida, que era la vida del principio. Entonces, si entendemos esto de esta manera, podemos quitarnos tantas cosas religiosas que tenemos en la mente con respecto a Dios y podemos experimentar esta naturaleza que se va a expresar en frutos. Pero en frutos, cuando tenemos la revelación que hemos nacido nuevo a esta nueva vida y hemos muerto a la vieja naturaleza. Ahora bien, ¿cómo sé que yo nací de nuevo y de verdad muero a esa vieja naturaleza? Cuando reconocemos que hemos vivido una vida alejada de Dios, una vida de pecado, y cuando nos arrepentimos y reconocemos que es algo que tenemos que hacer diariamente. Aquí es donde el pastor me hablaba que por eso debemos renovar la mente 24 horas al día. Porque para yo poder apropiarme de esta nueva vida, tengo que renovar la mente. O sea, tengo que convencer a mi alma que esa naturaleza no es la que Dios me dio, esa vida. Ahora, cuando yo nací de nuevo, hay dos vidas ahora operando. Antes, en el Antiguo Testamento, el hombre operaba en una naturaleza caída y Dios iba al lado de él tratándole de guiarlo y le daba la promesa que venía la salvación. Ahora, fueron dadas promesas, ahora esa promesa ya no la fue dada en Cristo. El Antiguo Testamento fue sombra y simbología de lo que nos iba a dar ahora en Cristo. Entonces tenemos que renovar la mente, que ya todo nos fue dado en Cristo Jesús, que ya todo fue hecho, que ya fue todo solucionado. Entonces cada vez que venga una adversidad, porque estamos en este mundo físico y sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, él va hasta el último momento, él va a hacer todo lo posible para que tengamos aflicciones y para que nosotros sacarnos de la fe, de la palabra, de que somos nueva criatura y que nuestro enfoque es el reino. Entonces, debemos mantenernos en fe cada día de nuestra vida, de que la verdad que nos fue dada a través de la palabra es la vida que debemos vivir. Por eso el Señor le dijo a Josué: medita en este libro de la ley de día y de noche. ¿Por qué? Porque si meditamos en ella podemos saber y entender quiénes somos. Fuimos creados para expresar la naturaleza de Dios a través de nosotros. Cuando entendemos esto, ya dejamos tantas cosas. Dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Que ya ese viejo hombre, si yo reconozco, muere. Entonces cada día yo tengo que recorrer y postrarme en la cruz. Y el Señor nos habla, o Marianita nos hablaba, que Dios es amor, que no se envanece, que no busca lo suyo. Esta es una de las características de la vida de Dios. Y muchas veces
permitimos que el orgullo, la jactancia, la arrogancia, las circunstancias del mundo nos roben a través de excusas, a través de argumentos, el vivir y experimentar esta nueva vida. Amén. Entonces, bueno, todavía ya me están avisando que el tiempo se me está acabando. Aquí hay mucho que decir con respecto a esto, porque hay muchos versículos que nos afirman aún más quiénes somos en Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero quiero que les haya quedado que ahora, si ustedes por la fe creyeron, ya todo lo que Dios nos entregó en la cruz, ya lo tenemos. No tenemos que esperar que Dios nos dé algo. A veces oramos, Señor, dame sanidad, o Señor, restaura mi familia. La palabra dice que eso ya nos fue dado. Y que ahora a través de la fe lo recibimos. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Entonces, ¿qué nos pasa? Venimos a la iglesia esperando milagros. No, tenemos que venir a la iglesia a edificarnos y a llenarnos de esa nueva vida, porque dice, buscar el reino de Dios y todo será añadido. Entonces nuestro enfoque no debe ser venir porque estamos enfermos, venir porque mi familia está destruida, no, venir a buscar el reino. Y cuando yo me apropie de eso, ya todo va a ser añadido. Amén. Entonces, para terminar, quiero orar. Sabemos que todos hemos sido edificados y sé que muchos de ustedes conocían esto, pero sé que Dios aún cada vez nos lo repite para que profundicemos aún más. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú te has placido, Señor, nos creaste, Señor, para que tú expresaras tu vida a través de nosotros, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Padre, gracias. Y hoy venimos a la cruz, Señor, a reconocer nuestra vieja naturaleza de egoísmo, de pecado, de enfermedad. Y decidimos morir ahí, Señor. Y decidimos vivir por fe en la nueva vida, Señor. Expresar esos frutos, que es un solo fruto, que es paz, paciencia, benignidad, templanza. Gracias, Padre, Señor, porque tú pudiste habernos destruido desde el principio y empezar todo de nuevo, Señor, pero tú decidiste amarnos y seguir usándonos para expresarte a través de nosotros. Gracias, Padre, te alabamos, Señor. Quitamos todo espíritu de confusión, Señor, y declaro, Señor, que esta verdad está en cada uno de nosotros, Señor, y que ella va a prosperar, Señor, hasta cumplir lo que tú ya habías establecido para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús.